Hermanos, nuevamente los saludo desde casa, rogando al Señor que todos se encuentren bien y deseando lo mejor para ustedes y su familia y que todos estén bien en casa. Vamos a dar continuidad a la escuela dominical y pues seguimos estudiando la vida de Gedeón. Les debo todavía la vida de Sansón para los que esperaban esta clase, este material. Sí lo vamos a ver, pero un poquito más adelante. Ahorita les invito a que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias porque estamos nuevamente conectados por este medio y transmitiendo tu enseñanza, tu palabra. Te rogamos que en este día tú nos enseñes las cosas que ha de recibir nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos estudiando la vida de Gedeón y recuerdan que este era un joven israelita que pues se deduce que era un buen hijo, era un buen miembro de la familia porque estaba ayudando a sus padres en los quehaceres de la casa. Recuerdan que estaba limpiando el trigo porque lo iban a esconder para que los madianitas no llegaran a encontrarlo y se los quitaran. Entonces esto nos habla de cuando los hijos ayudan a los padres en los quehaceres de la casa, y Gedeón lo estaba haciendo. Yo creo que Gedeón era un buen hijo de familia, era un buen muchacho, y Dios veía el corazón que él tenía para con su familia, para con su gente. Recuerdan que Israel estaba en esa decadencia, donde habían pasado ya otros 7 años de decadencia espiritual, de decadencia de una buena relación con Dios. No la había, estaban en pecado, estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios lo había entregado en manos de Madián. Madián era un pueblo que los estaba gobernando durante estos 7 años. Y bueno, pues el pueblo estaba oprimido, pero lo hemos comentado en otras ocasiones. El pueblo de Israel y su comportamiento era así como que un alto y bajo, y estaban así arriba y abajo. En esta ocasión pues estaban eh, en la parte baja, ¿verdad? Hablando espiritualmente, y Madián era quien gobernaba a Israel en ese tiempo. Ya habían pasado otros jueces, y ahora Dios estaba por levantar a este hombre, a Gedeón, y bueno, Dios tenía planes grandes para este hombre. Recuerdan que la fidelidad de Dios, perdón, la fidelidad del pueblo hacia Dios duraba un tiempo, ¿verdad? Y después venía otra decadencia, y así se la llevaban. ¿Por qué los madianitas estaban gobernando a Israel? Bueno, pues precisamente porque Israel había pecado, había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y eso lo dice el versículo 1 del capítulo 6. Pero ahora les voy a invitar que ahí mismo en el capítulo 6 tengamos una lectura del versículo 11 al 16. Versículo 11 de Jueces capítulo 6 hasta el 16. Y dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué hermosa palabra, hermanos, ver cómo Dios tiene planes precisos para su pueblo, para su gente. Y ahí en el versículo 14, Dios le da una instrucción precisa a Gedeón. Dice: ve con tu fuerza y salvarás a Israel. Y entonces de parte de Gedeón vienen dos excusas. Una,
es que su familia era pobre y la otra que él era el más pequeño de la familia, o sea, haciéndose el débil, haciéndose el menos, haciéndose el chiquito. Pero bueno, Dios no ve esas cosas cuando Dios quiere hacer algo grande. De hecho, la Biblia dice que Dios escogió lo más débil del mundo para avergonzar a los sabios, a los fuertes, y así es Dios. Entonces, hermanos, esto nos enseña que las personas muchas veces buscamos o ponemos pretextos o excusas cuando se trata de las cosas de Dios. Es verdad, hermanos, que Gedeón no estaba preparado, Gedeón no estaba listo para vencer a los medianitas. Es verdad que también no estaba esperando el llamado de Dios para levantarse y ponerse en guerra, pero de hecho Gedeón estaba desanimado porque dice, bueno, se le aparece el ángel y dice, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde están esas maravillas que nos contaron nuestros padres? ¿Dónde está todo aquello? Creo que Dios ya nos desamparó. Entonces él estaba también desanimado por la situación que vivía el pueblo. Pero Dios tenía otros planes para Gedeón, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto nos dice que cuando uno pone excusas para Dios, Dios ve las cosas de otra manera. Muchas veces vemos las circunstancias, vemos los recursos con los que contamos, vemos la fuerza con la que contamos, nuestra edad, nuestro trabajo, y en eso confía la gente, pero Dios tiene otros medios de pelear, Dios tiene otros medios de, de hacer por su pueblo, y son cosas que normalmente no lo vemos, solo Dios tiene en sus planes y en su mente lo que va a hacer con su iglesia. De hecho, creo que a nosotros mismos nos ha tocado esa parte ahora que la iglesia no nos estamos reuniendo físicamente. ¿O cómo tomaron ustedes al principio cuando dijeron vamos a hacer grabaciones, vamos a hacer videos, los vamos a subir a YouTube? Eh, Creo que hubo una parte interna que entró en conflicto, ¿verdad? Porque a lo mejor ahí estuvo la excusa, a lo mejor ahí estuvo eh, la negación al cambio, pero bueno, son las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y de hecho quiero comentarles lo que por mí pasó cuando me dijeron la escuela dominical se va a transmitir por, por medio de un video, lo vas a grabar, nos lo vas a enviar, lo vas a subir a esta plataforma. Entonces hubo un conflicto interno en mí y yo decía, bueno, pero nunca lo he hecho, no sé cómo hacerlo, tengo que pedir ayuda, eh, mi computadora no tiene buena cámara, una serie de cosas que iban en contra de lo que Dios tenía planeado para la iglesia. De hecho, al principio, hermanos, les confieso que grababa un ratito y me entraba el nervio y luego borraba el video y volvía a hacer otro video. Y a veces hasta 3 videos llegaba a hacer porque no me gustaba, no me sentía seguro, no me sentía cómodo con lo que yo mismo estaba grabando. Pero creo que ahora que ya transcurrió el tiempo, ya tenemos cierta experiencia, ya tenemos una forma más clara de hacer las cosas, ahora todo es fácil, hermanos, ahora todo es más sencillo, y creo que desde marzo a la fecha que se ha transmitido así la escuela dominical, yo creo que ha sido de mucha bendición para la gente que ha visto las clases, que ha seguido los videos y los servicios que la iglesia ha transmitido. Entonces, hermanos, cuando llegue algo nuevo a nuestra vida, no pongamos excusas, no pongamos pretextos. De hecho, la palabra excusa eh, tiene un prefijo que es el ex, y luego viene la palabra cusa. Ex significa fuera de. Entonces, la palabra excusa se puede traducir, o podemos ver su origen, que significa fuera de o fuera del alcance de. Entonces, una excusa es cuando tú dices, quiero esto fuera de mi vida. Y fue lo que Gedeón trató de hacer ante el llamado de Dios. Y nosotros siempre, cuando ponemos una excusa, utilizamos el término es que. Y el es que siempre lo ponemos por delante.
es que no puedo, es que no tengo, es que estoy cansado, y el es que siempre ahí está haciendo trabas, frenando las cosas. Y, y bueno, esto de la excusa puede traer sus orígenes en la vida de las personas desde la misma infancia, porque creo que es parte de la conducta del ser humano por esa misma naturaleza de pecado que hemos heredado y que traemos consigo y luchamos día a día con ello. Pero desde pequeños luchamos con esa parte, con esas excusas. Por ejemplo, cuando el padre le dice al pequeñito, ¿y dónde está el suéter del uniforme? Cuando el chico lo acaba de dejar en la escuela. Y entonces viene el es que ya no me cupo en la maleta, es que ya no se me olvidó, y el es que. O cuando olvidamos ciertas tareas, por pequeñas que sean, el es que siempre va por delante. Ahora, no solamente de pequeños, ya cuando estamos grandes también traemos esos hábitos de justificarnos, de poner excusas cuando dices, es que nadie me comprende, es que todos están en contra mía. Lo que sucede, hermanos, es que con estas actitudes estamos evadiendo una responsabilidad, estamos evadiendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y de hecho las excusas se resumen, la excusa podemos decir que se resume en la falta de responsabilidad, y quienes echan mano de manera constante o siempre de la excusa, se dice que son personas que no son felices, y por ende también son personas que están limitadas a su crecimiento. No al crecimiento físico, sino al crecimiento como personas, al crecimiento intelectual, al crecimiento espiritual incluso, cuando, cuando usamos siempre o casi siempre el es que. Así que tengan cuidado si ustedes hacen un autoanálisis y ven que están utilizando mucho el es que, pues creo que es tiempo de meditar, de razonar y ver qué camino está llevando nuestra vida en el Señor. Ahora, hay un pensamiento que comparte una persona francesa, y dice que quien se excusa en realidad se acusa. Se acusa de inseguridad, de inmadurez, incluso de miedo. Entonces, las excusas, hermanos, nunca van a contribuir a algo positivo, nunca van a contribuir en tu crecimiento, nunca van a contribuir en tu desarrollo. Hay que hacerlas a un lado y hay que dejar un poquito fuera el es que. Es verdad, hermanos, que el día de mañana vamos a enfrentar quizá cosas más graves, más complicadas que la misma pandemia que estamos viviendo ahora. Pero, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a tener la victoria si confiamos en Él, si enfrentamos las cosas como son, como vienen, sin poner pretextos y sin poner excusas. Gedeón lo hizo, al principio quiso poner estas dos excusas: soy pobre y soy el menor. Pero también acuérdense, hermanos, que no siempre el menor es el más débil. Recuerdan que en la familia de Isaac y Rebeca había dos muchachos de familia, y el menor fue el que triunfó, o el que se llevó el mérito pues porque así sucedieron las cosas. En la misma familia de este hombre, Jacob, también de los hijos menores, José fue quien se llevó el mérito al final de la historia. Y en la misma familia de José, él tenía dos hijos, Efraín y Manasés, y el menor fue el que se llevó la bendición. ¿Recuerdan? Bueno, con la mano derecha. Esta es mi izquierda, pero lo hago al contrario para que ustedes me puedan ver bien. También otro ejemplo de que el menor no siempre es el más débil es en la familia de David. David tenía sus hermanos y todos eran mayores, y el menor fue el que fue elegido rey de Israel. Entonces, hermanos, si ustedes son el menor de casa, no se preocupen, no se sientan pequeños, no se sientan limitados. A veces, no siempre, a veces el menor supera al mayor. Entonces, hermanos, de esta manera
dejamos esta enseñanza. Por eso dice la Biblia en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Gedeón se sentía débil, se sentía inferior, se sentía inseguro, pero hermanos, Gedeón le creyó a Dios. Nosotros también debemos de creerle a Dios para que nos dé la victoria sobre las luchas que estamos viviendo día a día. Que el Señor les bendiga, les mando un abrazo desde casa y que el Señor les siga bendiciendo.